Hola, ¿qué tal? Dice, estoy un poco confundida con el tema del Zoom, pero bueno. Primero, muchas gracias por invitarme. Yo estoy dentro de MOSFA, que por favor pide si la intérprete necesita, repite algo. Yo me llamo Nadia, este es mi nombre en lengua de señas. Yo soy sorda de nacimiento. Soy cuarta generación y mi lengua natural es la lengua de señas. Mi familia, toda mi familia habla en lengua de señas. Esto está presente en mi familia. Yo cuando fui creciendo fui a una escuela oralista, iba a dos escuelas, pero mi primer idioma es la lengua de señas. Estoy dentro del movimiento MOSFA. MOSFA es mi movimiento también, mi lucha. En MOSFA luchamos, es un movimiento feminista. Desde chica siempre me interesó la temática, siempre me interesó el feminismo, la cuestión de género, buscaba, por ejemplo, en los libros, de recabar información, porque estaba sola y a medida que pasó el tiempo, en el 2018, empecé a participar de las asambleas para organizar las marchas, las manifestaciones, la marcha del 8M, que es el Día Internacional de las Mujeres. Entonces me presenté porque yo sabía que había intérpretes. Entonces me sorprendió y me presenté, junto con mi hermana también, fuimos las dos. Y ahí me fui encontrando con distintas personas sordas y es como que se me despertó el interés y aparte todas teníamos el mismo interés. Yo pensaba que, bueno, que nos íbamos a encontrar con algunas personas, pero no, creamos entre todas el movimiento MOSFA porque es algo muy necesario y es algo que se tenía que hacer con urgencia en la Argentina para las personas sordas. Entonces, nosotras queremos luchar y bregar y que se visibilice para mostrar que en nuestra vida cotidiana, en la calle, con el sistema de salud, en lo laboral, en la educación, en lo cultural, tenemos muchas, muchas barreras, no tenemos accesibilidad. Entonces, este movimiento, MOSFA, tiene como misión y objetivo, ¿sí? Es en este lugar donde reflexionamos. Y también mi experiencia, nuestra experiencia como mujeres sordas, como trans, lesbianas también, no binarias, no binarias, sordas. Reflexionamos en equipo, compartimos dentro de la comunidad sorda. Entonces, esta lucha que llevamos a cabo en la sociedad, lo que luchamos es para que nos visibilicemos en la sociedad y tenemos nuestros derechos, derecho a expresarnos, derecho a participar en los espacios donde se trata la temática de género, sobre el feminismo. Entonces, MOSFA no trata solamente el feminismo, sino la lucha por como personas que pertenecemos y tenemos una cultura y un idioma propio. Las personas que nos conocen y nos ven como discapacitados, sí, nos ven como con personas con discapacidad, pero queremos que eso cambie, queremos cambiar la forma en que nos ven, porque nosotras somos una minoría lingüística y tenemos nuestro propio idioma. Si no tenemos accesibilidad, sí se presenta la barrera, pero no escuchamos, ¿qué es lo que nos falta? La audición, nada más.
Entonces nosotras, las mujeres sordas, trans, sordas, no binarias, sordas, tenemos los mismos derechos. Nosotras sabemos cuáles son nuestros derechos y ya lo sabemos. Bueno, por ejemplo, sobre la temática de los derechos de hace poco, el cupo laboral, sobre el tema de los cupos laboral para las personas trans, que se aprobó y esto está creciendo. Pero ¿qué pasa con las mujeres trans sordas? ¿Saben que tienen esos derechos? ¿Están informadas? Eso es importante, que haya accesibilidad en la información. Por eso MOSFA tenemos como objetivo y ese logro por delante. MOSFA, el equipo de MOSFA, empezamos a participar y a ir a distintos lugares a dar charlas, talleres y demás actividades sobre la temática del feminismo. Entonces informamos, damos charlas, conferencias, nosotras como personas solas, no que otras personas oyentes hablen sobre nuestra situación o que personas oyentes hablen sobre nosotros, no. Es importante que nosotras mismas y nosotras dar esa información, nosotras mismas, porque esto está basado en nuestra experiencia. Por ejemplo, en la calle, en las marchas, participamos todo el tiempo y luchamos también donde nos presentamos para que nos vean. Perdón, ¿eh? Bueno, en el momento que se creó MOSFA, empezamos directamente con el tema del aborto. Fue en el momento que se trató el tema del aborto, en el 2018, que empezamos a participar en las movilizaciones y que pedíamos por el proyecto de la ley del aborto. Nosotros sabemos que históricamente en la República Argentina es un tema muy fuerte. Entonces, MOSFA, nosotras nos dimos cuenta que la comunidad sorda empezó a inquietarse, a pedir información, que veía los pañuelos verdes, que se preguntaba qué significaban los pañuelos celestes. Entonces, no tenían la información exacta. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacíamos? Buscábamos en Google, en Instagram, en Facebook, pero no encontrábamos información, porque toda la información era por vía auditiva, o estaba subtitulado, pero no era suficiente el subtítulo, porque necesitábamos que la lengua de señas esté presente en esa información, porque es nuestro idioma natural. Entonces, de MOFA pensamos y nos pusimos a trabajar y empezamos a informar, a buscar informar nosotras para transmitir, a buscar información para transmitir, a hacer videos en lengua de señas, por ejemplo, sobre el proyecto, los distintos artículos del proyecto, aclararlos en lengua de señas. Porque, por ejemplo, dentro del Congreso, los diputados que sesionaban, si aprobaban o no la ley, la ley que aprobaba, la ley que se trataba sobre nosotras, sobre nuestro propio cuerpo. Nosotras tenemos un cuerpo y podemos nosotras decidir quedar embarazadas o no. Nosotras sabemos nuestros derechos. ¿Qué es lo que trata el Congreso? ¿De qué está hablando los diputados del Congreso? Nosotras que también queremos saber. Entonces, desde MOSA luchamos por la accesibilidad en ese ámbito. Nosotros votamos, nosotras pagamos los impuestos, nosotras tenemos obligaciones, estudiamos la primaria, la secundaria, tenemos estudios, sabemos, tenemos nuestra identidad. Entonces, siempre nos agrupamos y reflexionamos juntas sobre la temática de la inclusión, pero sí no sabemos con certeza y con exactitud. Ya estamos dentro de la sociedad, nosotros estamos incluidos dentro de la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con esa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema? La accesibilidad.
nosotros tenemos nuestra identidad, tenemos documentos, somos ciudadanos, estamos incluidos en la sociedad. Algunas personas piensan que, por ejemplo, los videos con subtítulos es suficiente para la accesibilidad y no lo es. Necesitamos el recuadro y necesitamos presente la lengua de señas en los videos en la información, porque la comunidad sorda, si vemos a la comunidad sorda, hay diversidad dentro de la comunidad sorda. ¿Sí? No son todas iguales. Pensamos que en la sociedad, pensamos que dentro, así como en la comunidad oyente hablan de manera diferente, en la comunidad sorda también. Entonces, algunos, por ejemplo, pueden dominar más el español, otros no. Otras personas sordas les gusta más o sienten más que la lengua de señas es su idioma. Por ejemplo, yo soy bilingüe, pero obviamente mi primera lengua es la lengua de señas. Elijo la lengua de señas, puedo leer español, y eso es lo que me dio a mí, por ejemplo, si sé leer, bueno, puedo informar a los demás en lengua de señas. Bueno, también, por ejemplo, con la temática de violencia de género. Sabemos, por ejemplo, que se puede llamar al 144. Creo que hay un número de WhatsApp, pero no es la solución esta forma de comunicación por WhatsApp. Necesitamos intérpretes de lengua de señas, necesitamos que esté presente la intérprete. A través de WhatsApp no está, está el intérprete, pero necesitamos también una intérprete sorda, una mediadora sorda, que sepa que esté capacitada en la lingüística, porque la intérprete debe trabajar en conjunto, debe tener una formación. No es suficiente los 3 años y recibirse de intérprete para llevar a cabo su labor. Tiene que estar en constante formación. Tiene que tener contacto con la comunidad sorda. Es lo mismo, imaginémonos, por ejemplo, que estudio inglés, un ejemplo, ¿no? Estudio inglés. Me recibí y eso no es suficiente, tengo que compartir con las personas que hablan esta lengua. Es lo mismo con la lengua de señas, que la lengua de señas pensemos que es un idioma, una lengua viva y está en constante cambio. Por eso, este número de WhatsApp, el 144, no es suficiente, sigue siendo, a través del WhatsApp también nos encontramos con una barrera. También trabajamos la temática no solamente del aborto, sino también, por ejemplo, en la educación, sobre educación sexual integral, ESI. Sabemos que hay mucho. La comunidad sorda se da cuenta y sabe que hay un movimiento que se está generando, ya se está despertando la comunidad sorda, falta mucho todavía, falta mucho por realizar con educación sexual integral en las escuelas, porque por ejemplo los cuadernillos del Estado, todo está en español escrito. El objetivo, esto va dirigido a las personas que hablan español, y también el material, los distintos materiales para enseñar, para educar, todos están en español, no están en lengua de señas. Entonces, por ejemplo, de manera particular, nosotras estuvimos organizando, haciendo videos, filmándonos, explicando qué significa género, qué es lesbianas, qué es trans, qué es el feminismo. Entonces, nosotras nos pusimos a trabajar con esto desde MOSFA y también se sumaron otras personas que ya empezaron a realizarlo también. Y falta esto, que el gobierno nos dé esta accesibilidad y que también se hagan materiales accesibles para lo que es ESI. Por ejemplo, si los chicos sordos, las chicas sordas,
van creciendo y no tienen esta información dentro de las escuelas, después esto dentro de sus familias, cuando ellos formen sus familias también. O sea, no saben, no están informados de qué es la violencia. Por ejemplo, los padres oyentes no tienen comunicación con su hijo sordo dentro de la casa, tampoco si no se comunican dentro de la casa, ¿cómo va a ser? Si no reciben esta información en las escuelas. Bueno, nosotras debemos realizar esta acción de educar sobre esto y queremos que se reconozca y ya está reconocida como lengua, pero falta más. La sociedad tiene una mirada hacia nosotras que todavía tiene una mirada médica, como que se enfoca solamente en la parte de la no audición, ¿sí? Pero la lengua de señas es un idioma. Es importante que trabajemos en conjunto, por ejemplo, las personas oyentes, las personas del gobierno, es importante que trabajemos en conjunto, sordos y oyentes juntos. Porque nuestra mirada, la mirada de las personas sordas es muy importante. MOSFA tiene como objetivo eso, esa lucha y tener un espacio para que las personas sordas puedan hablar de su experiencia. Conocemos nuestros derechos. Porque no se trata de una pobreza en cuanto a la clase económica, sino para el desarrollo. Tenemos pobreza de información, tenemos mucha pobreza de información. Esa es la peor situación. He concluido. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a la Comisión de Discapacidad de la Legislatura por invitar a la Confederación Argentina de Sordos. Yo soy el vicepresidente de la Confederación Argentina de Sordos. Mi voz está representada, yo estoy representando a toda la comunidad sorda de Argentina. La Confederación es la cabeza de todas las asociaciones de sordos del país. La Confederación, existen 20 asociaciones afiliadas de diferentes provincias de la Argentina. La Confederación trabaja también en la Federación Mundial de Sordos. Quiero contarles que la Confederación se creó hace 60 años. Cuando se creó, al pasar el tiempo se afilió a la Federación Mundial de Sordos. Y después de la Federación Mundial de Sordos, se vinculó con la ONU para trabajar en conjunto con IDA. IDA, ¿qué es IDA? Es la Alianza Internacional de Discapacidad. La Confederación de Sordos sigue la misma línea de la Federación Mundial de Sordos de la ONU y con la IDA trabajamos en alianza en conjunto hasta transmitir esa información a todas las asociaciones del país y por medio de las asociaciones a todas las personas sordas del país. La Confederación de Sordos busca, en lo que más se concentra es en promover los derechos humanos de las personas sordas. Es una temática, es un tema muy grande y los derechos humanos de las personas sordas, porque hace muchos años que empezó, hace muchísimos años atrás, en 1860, en el Congreso de Milán, hasta el día de hoy, somos una
sociedad oprimida. La Confederación busca luchar y bregar por el reconocimiento de la lengua de señas y que sea ley. Y después que se aprueba la ley, poder ingresar a las escuelas, a la educación, a la cultura, al deporte y progresar y avanzar. Yo quiero contarles que el primer país que se aprobó y tuvo reconocimiento en el mundo la lengua de señas fue en Suecia en 1981. Hace 40 años, ya pasó 40 años y todavía en la Argentina no se reconoce la lengua de señas. La Confederación Argentina de Sordos trabaja incansablemente y presentó el proyecto de lengua de señas en el año 2007. Y al final fracasó, no fue aprobado, y después en el año 2014 se presentó nuevamente, y que hasta ahora, bueno, este proyecto se encuentra detenido, ¿no? La Confederación, seguimos luchando, y continuamos luchando, y buscamos el reconocimiento y que sea ley. ¿Por qué es tan importante el reconocimiento y que sea ley? Porque si no existe este reconocimiento, por ejemplo, en las escuelas, en los hospitales, en la justicia, en todos los lados, no va a haber accesibilidad en lengua de señas. O más o menos lo que se busca es cumplir o poner a una persona, pero no hay un control sobre esta persona que ocupa ese cargo, si lo hace bien o con idoneidad o no. Es un problema muy grande, porque el Estado en el 2007 firmó con la ONU, se firmó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y lo que busca, lo que persigue políticamente en la ONU, hay una agenda de actividad, tienen una agenda y una actividad programada hasta el 2030. El Estado, hace muchos años, no busca cumplir verdaderamente esto. ¿Y por qué no lo cumple? Porque el Estado no está incluido y no está trabajando en conjunto con las personas sordas. La mayoría, el Estado avanza, decide, presentan proyectos y quiere ayudar, pero nosotros no queremos que nos ayuden, queremos tener nuestra propia voz y queremos reclamar y nosotros mismos ser los que comunican qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, ahora lo que sí hay nacen muchos bebés, bebés sordos, que el 95% son con padres oyentes. El 5% de los bebés que nacen tienen familia sorda. Yo nací dentro de una familia sorda. Los 5, mi papá, mi hermana, mi hermano, mi hermana, todos somos sordos. Por suerte, esta situación en la que me encuentro yo, sí tenemos accesibilidad porque adquirimos nuestro idioma natural desde nacimiento. Con mis padres yo me comunicaba en lengua de señas. ¿Qué pasa con el 95%? No tienen acceso a su primer idioma, al idioma natural. Y tampoco tienen cuenta con estimulación temprana desde bebés, ¿sí? Para su desarrollo, no adquieren el idioma de manera natural, este idioma visual dentro de la casa, porque no escuchan, ¿sí? Entonces, esto es lo que no tienen ellos. Los bebés son inocentes y los padres también son inocentes, los padres oyentes, porque les falta información. El Estado no informa a estos padres. Los médicos da su perspectiva médica, ¿sí? Desde su perspectiva médica. Yo soy una persona sorda, ¿sí? Yo primero soy una persona y después soy una persona sorda. Tengo mi derecho y mi idioma natural es la lengua de señas.
Entonces, esta situación del 95% de bebés sordos con padres oyentes, tienen una privación lingüística. Deprivación lingüística. ¿Sí? Porque lo que no tienen en su idioma natural. Entonces, para un futuro, esto es perjudicial. Hay personas que, por ejemplo, les puedo dar cualquier ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cómo luchan las personas sordas. Daniel, el nombre. Perdón. Giardelli. Esta persona creció, fue al Próbolo, a la escuela Próbolo de La Plata, y fue creciendo y sufrió muchísimo, mucho, porque fue abusado por los curas, y después, bueno, esto fue noticia hace poco, salió la verdad, porque sufrió mucha opresión, y admiro a esta persona, pero también me duele muchísimo, porque sufrió de privación lingüística, creció con muchas barreras comunicacionales. Todo lo que pasó y lo que sufrió no lo pudo expresar, no se podía comunicar con la familia a medida que iba creciendo. Y hoy en día salió a la luz, por fin, muchos años oprimido. Y esto no puede pasar. Las personas solas sufrimos mucho esta situación. Entonces es importante que tomemos conciencia, que avancemos, que apoyemos a la comunidad sorda, por favor. Que hagamos que las personas sordas también participemos y trabajemos en conjunto. Porque la Confederación trabajamos en conjunto con las asociaciones, y las asociaciones trabajan en conjunto con las personas. Entonces es importante que el gobierno empiece a incluir de verdad. Que no, la política y la inclusión, y vemos que dicen la política y la inclusión, por ejemplo, en los colegios, hay educación inclusiva, pero las personas sordas, por ejemplo, yo soy una persona sorda y tengo un intérprete, ¿sí? Pero no es su entorno natural, no es su comunicación natural, en su entorno sufre barreras, tiene que depender de una persona. Esto pasa mucho, que tenemos que formar y lograr la autonomía en las personas sordas. Por eso yo estoy agradecido a la legislatura que nos invitaron a participar en este espacio, y es muy lindo para empezar a trabajar en conjunto. Y si hay proyectos de ley, la Confederación sí o sí quiere participar. Trabajemos en conjunto con ustedes. Y también le quiero decir a todos ustedes que es importante que tomemos conciencia que si no se reconoce la lengua de señas, hay mucha apropiación cultural. Por ejemplo, hay muchos docentes, oyentes, porque no tienen formación en lengua de señas, que no hablan la lengua de señas, y entonces se educan a los nenes sordos. Y los chicos sordos no tienen un modelo a seguir, porque no es un adulto sordo el que les enseña. Entonces no parte de una comunicación natural, no hay una comunicación fluida. Y también es importante que el intérprete esté al lado de una persona sorda, junto con una persona sorda que funcione como asesor. ¿Sí? Un asesor
que esté formado en lengua de señas y que pueda intercambiar con el intérprete para llegar a una mejor calidad de trabajo y para poder llegar a un 100% de la accesibilidad. Que lograr una alta calidad de trabajo. También, por ejemplo, hay muchas personas sordas que ya sufrieron esta deprivación lingüística y se apropiaron de la lengua de señas a una edad tardía, a los 8, 9, 10 años. Y esto, al no adquirirlo como primer idioma, después les cuesta mucho, ¿sí? Aprender un segundo idioma, adquirir un segundo idioma como el español. Entonces, estas personas que crecieron, como les acabo de decir, sí o sí necesitan un intérprete, más un mediador, una persona que funcione como mediador sordo, que es una persona que tiene accesibilidad, que accede a las dos culturas. Por ejemplo, tiene lengua de señas y también el español. Entonces puede, ¿sí? Dar información y enseñar, ¿sí? Y funcionar con el intérprete para que sea una comunicación y un trabajo idóneo. Por eso hay muchas propuestas, tenemos muchas propuestas y nos gustaría que trabajemos ahora más en conjunto. Nada más, muchas gracias a todos. Terminé, ¿eh? Estoy listo. Bueno,